Buenos días, jóvenes. Buen día. Bueno, vamos a retomar entonces el avance ya. Yo estimo que máximo hasta la siguiente semana acabamos, ¿no es cierto?, el tema número 8 y fijamos fecha de examen, ¿ya? Entonces voy a compartir. Voy a compartir mi pantalla, jóvenes. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, gracias. Ya, entonces, el último tema es aplicación de los fasores a los circuitos eléctricos, ¿no? Ya. Entonces, aplicación de los fasores a los circuitos eléctricos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fasor, hablamos mucho de lo que son los números complejos, ¿ya? Entonces, esto ya lo saben ustedes, ya lo han visto, ¿no es cierto? En cálculo 3, ¿no? Cálculo, bueno, no sé, 1, 2, 3. ¿Quién me puede decir la solución de esta ecuación, digamos? ¿Cuál será la solución de esta ecuación, jóvenes? Imaginario. ¿Cuál? La solución. Cuadrado. Muy bien, entonces la solución es más menos menos 1. A ese raíz de un número negativo, ¿no es cierto? No existe raíz de un número negativo, se lo conoce como número imaginario y se lo representa con la letra I o la letra J. En matemáticas lo representan con la letra I, ¿no? Pero en circuitos eléctricos la I, nosotros, ¿no es cierto?, la representamos como corriente eléctrica. Entonces vamos a representar con la letra J, que es lo mismo que I, ¿no? Y entonces, J es un número, se llama imaginario, y es igual a más menos raíz de menos 1, ¿no? Eso es un previo a lo que es un número imaginario. Ahora, ¿qué es un número complejo? Un número complejo está formado por dos partes, dos tipos de números, ¿no es cierto? Una parte que se llama real y una parte imaginaria, ¿no es cierto? Por lo tanto, el número complejo es un número bidimensional, en dos dimensiones, ¿no? Y esta es la representación. Z es igual a A más JB, donde A es el componente real y B es el componente imaginario. ¿Ya? Eso entonces es un número complejo, donde J es igual a menos 1. ¿Ya? Y Z se llama número complejo. Todo esto creo que ya vieron, ¿no? En cálculo 3, jóvenes. Sí. Muy bien. Entonces, un número complejo se puede representar, ¿no es cierto?, lo que se llama el plano complejo, que está formado por el eje cartesiano, donde el eje X se pone los números reales y el eje Y los números imaginarios. Y haciendo las coordenadas, A viene a ser la parte real y JB la parte imaginaria. La intersección, ¿no es cierto?, me da el punto Z igual a A más JB. Es un vector también, ¿no? Es una representación del plano, donde está representado por un ángulo y esto de aquí es el módulo de ese número complejo si es que fuera de forma de vector. Entonces a esto se llama módulo de Z o módulo del número complejo. El módulo del número complejo es esta distancia, ¿no? Esa distancia, ¿ya? Y se lo representa con dos rayitas, o también si está con letra en negrilla, también quiere decir módulo de Z, ¿no? O sea, muchos textos ponen esto en negrilla, ya no estas dos rayas, ¿no? Ya no esas dos rayitas, simplemente en negrilla. Y Z con esta pestaña se llama número complejo. ¿Ven esta pestaña de aquí? Esa pestaña que está de esta forma representa número complejo. ¿Preguntas sobre número complejo?
Eso entonces es lo que se conoce como número complejo y su representación. Entonces, resumiendo, un número complejo puede ser escrito, fíjense, de esta forma, ¿no? Esto se llama la forma binómica de escribir un número complejo, A más JB, ¿no? Donde A representa la parte real y JB la parte imaginaria. Esa es una forma de escribir. Hay otra forma de escribir también, fíjense, que se llama, antes de eso, en la gráfica, fíjense, en A, que viene a ser esta distancia A, es igual al módulo de Z por coseno de phi más J seno de phi. Entonces A viene a ser lo siguiente, ¿no? Esto de aquí viene a ser A y esto de aquí viene a ser B o JB, como quieran llamarlo, ¿no es cierto? Sí, entonces, eso podemos ver en esta gráfica, ¿no? Escribir de otra forma el A y el B. Entonces, podemos factorizar también, ¿no? El módulo. Y aquí ya decimos lo siguiente, ¿no? El módulo de A es la parte real es igual al módulo por el coseno. Y B es igual al módulo por el seno. Entonces, eso es la forma binómica del análisis de un número complejo. Pero también, fíjense, se puede escribir un número complejo de la siguiente forma, ¿no es cierto? Un número complejo se puede escribir por un módulo, que es este de aquí, y un ángulo también, ¿no? Se llama forma polar. ¿Cuál es el módulo? El módulo viene en la gráfica, viene a ser esta distancia. Y el ángulo viene a ser este ángulo de aquí, ¿no? El ángulo que está aquí. También puedo escribirlo de esa forma. Entonces, si escribo de esa forma, el módulo, ¿no es cierto? Aplicando Pitágoras vale A al cuadrado más B al cuadrado. Y el ángulo vale arco tangente de B sobre A. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Todo esto ya vieron, ¿no es cierto? En matemáticas, en cálculo 3, ¿no? Entonces, no creo que tengan dudas, ¿no? Vamos a un teorema que se llama identidad de Euler, ¿ya? ¿Qué es la identidad de Euler? Fíjense, este señor ha demostrado que E elevado a la más menos J de phi es lo mismo que decir coseno de phi más menos J seno de phi. Eso es la identidad de Euler. Ha demostrado esta expresión matemática. ¿Ya? Aplicando un número complejo, fíjense, por ejemplo, esto era la forma de un número complejo. Si yo multiplico esto, esto era A, y Z por todo esto era B, A más JB, ¿no es cierto? Entonces, si yo analizo o comparo con el número complejo, voy a tener lo siguiente, que un número complejo es igual al módulo de Z multiplicado por E a la más menos JI, o como está aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto que está aquí es igual a esto de aquí, ¿no? Entonces aquí estamos relacionando con la identidad de Euler a un número complejo con una función trigonométrica. Y eso es ideal debido a que la onda de corriente o de voltaje en corriente alterna está con seno, coseno, ¿no? Entonces, para hacer esta aplicación, vamos al siguiente ejemplo. ¿No? Fíjense en E a la J phi más alfa es igual a esto de aquí, ¿no es cierto? Es igual a eso de ahí, ¿ya? Y si yo analizo, también es igual al coseno de alfa más J seno de alfa, así sería la aplicación de la identidad de Euler. ¿no? O sea que todo esto es igual a esto, según la identidad de Euler, ¿no es cierto? Pero fíjense, aquí vamos a algo más interesante. ¿no? Por ejemplo, A máximo por E a la J omega T más alfa, lo puedo escribir de esta forma, fíjense. ¿No? Si yo lo escribo de esa forma, esto es la parte real, esta es la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no? ¿Qué puedo decir yo entonces? Aquí me puede decir esto que está aquí, esto que está aquí, todo, ¿no? Obviamente,
¿A qué ecuación se parece? ¿A qué ecuación se parece este que está en el primer rectángulo? Frecuencia angular. Ya, exactamente. En realidad es la ecuación ya sea de onda, de corriente o de voltaje. Es una ecuación de onda, en pocas palabras. ¿Ya? Y así se escribía la ecuación de onda, de corriente o voltaje en corriente alterna. Entonces, ¿qué puedo decir yo? Que la ecuación de una onda de corriente o de voltaje es parte de esto. ¿Y esto qué es? Esto es un número complejo, escrito con la identidad de Euler. Entonces, Euler nos va a ayudar a relacionar la ecuación de una onda ¿con qué? Con el número complejo, ¿no? Porque esto es un número complejo. Fíjense, mira, aquí está la parte real y esta es la parte imaginaria, ¿no? Entonces, de esa forma yo voy a trabajar con números complejos y no con funciones trigonométricas, y eso gracias a la identidad de Euler. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Alguna consulta sobre la identidad de Euler? Bueno, esto de aquí, esto es un resumen de cómo se representa un número complejo. Fíjense en el primer cuadrante, pero eso no lo vamos a ver porque eso es matemática pura. Esto me interesa, donde dice ejemplo. ¿Alguna pregunta? Bueno, sigamos entonces con números complejos, la parte más esencial. Aquí está, a ver, aquí está. Producto escalar por un número complejo. Yo puedo multiplicar a un número complejo, ¿no es cierto? Puedo multiplicar por un escalar. Si tengo el número complejo A más JB, tanto en la forma binómica como en la forma polar, si yo lo multiplico por una K, ¿no es cierto? Va a ser, esa K tiene que ir a la parte real y a la parte imaginaria, ¿no? Y aplicando va a ser K por A más JK por B, ¿ya? Y si la aplico a la forma polar, una K por delante va a ser igual solamente afecta al módulo y no así al ángulo, ¿no? Aquí fíjense, está solamente en el módulo y no así en el ángulo, ¿no? Puedo hacer operaciones, está bien, ¿no? Operaciones, suma, resta, multiplicación, división. Si tengo los números complejos Z1 y Z1 y Z2, esta es la forma polar, perdón, la forma binómica y la forma polar, tanto la suma como la resta, ¿no es cierto? ¿Cómo es? Z1 más Z2 es igual a esto de aquí. Aquí se agrupa la parte real con la parte real, imaginario con imaginario, en lo siguiente. A más C es la parte real y la parte imaginaria es JB más D, ¿no? Entonces, he convertido un número complejo en parte real y parte imaginaria. Ya esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. También puedo hacerlo de la forma polar, fíjense, de la forma polar sería Z1 ángulo Φ1 más módulo de Z2 ángulo de Φ2, y al hacer la suma me da esto, ¿no? Me da un solo módulo y un solo ángulo, donde el módulo Z es igual a esta ecuación de aquí, Z1 coseno de Φ1 más Z2 coseno de Φ2 al cuadrado más Z1 seno de Φ1 más Z2 seno de Φ2 al cuadrado, eso me da el ángulo, el módulo Z. Y vamos a llamar a eso X y el ángulo va a ser arco tangente de Y sobre X. ¿Cuál es más fácil hacer en suma y resta de números complejos? Si yo analizo, lo más fácil para hacer la suma y la resta es este de aquí, ¿no? Esto, hacer de forma polar me sale muy largo hacer la suma y resta de números complejos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre la suma y la resta de números complejos? Vamos ahora a la multiplicación, fíjense, multiplicación, ¿no? Entonces, en la multiplicación, Z1 por Z2 sería A más JB por C más JD, y obviamente haciendo la multiplicación respectiva, esta A lo multiplico con el C, ¿no es cierto? Y esta A lo multiplico por el JD, y aquí abajo lo mismo, ¿no? Esto lo multiplico por el C, y todo eso lo multiplico también por el JD,
y voy a tener esto que está aquí al hacer la multiplicación. Ahora tengo que hacer es agrupar todo lo que es real y lo que es imaginario. ¿Esto qué será? ¿Real o imaginario? Real. Real. Esto es, lo real voy a colocar arriba y lo imaginario abajo. Esto es imaginario. Esto es imaginario. ¿Esto qué será esto de aquí? JB Real. por JD. ¿Real o imaginario? Real en negativo. Real negativo, ahí está. Entonces, agrupando la parte real es AC menos B por D y la parte imaginaria es A por D más B por C. Entonces, así es la multiplicación de dos números complejos por el método, ¿no es cierto?, numérico. Ahora, de la forma polar, fíjense, Z1 por Z2 va a ser igual a Z1. Todo esto viene a ser Z1 y todo esto es Z2, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿cómo se hace cuando voy a multiplicar dos números de esta forma polar? Fíjense, este es más sencillo, ¿no? Z1 por Z2 es el nuevo módulo y el ángulo simplemente se suman los ángulos, ¿sí? Se suman los ángulos, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre la multiplicación? Y la división, fíjense, es algo similar, ¿no? Este es Z1, este es Z2. Para eliminar el imaginario de la parte de abajo se multiplica por el conjugado y haciendo esto, ¿no es cierto? En la parte de abajo tengo, como si tuviera, ¿se acuerdan? A más B por A menos B. ¿Se acuerdan cómo se llama ese teorema, no? De abajo. Diferencia de cuadrados. Es diferencia de cuadrados. Abajo tengo diferencia de cuadrados. Es A al cuadrado menos B al cuadrado, pero como está con la J se vuelve en positivo. Entonces aquí ya Z1 sobre Z2 tengo estos dos números donde esto es la parte real y esta es la parte imaginaria. Así es como se hace la división de números complejos. Ahora, de forma polar es más sencilla, ¿no? Z1 sobre Z2 se dividen los módulos y se restan los ángulos, y eso es el número complejo nuevo que resulta de la división. Eso entonces es en cuanto a lo básico de números complejos, que es suma, resta, multiplicación y división. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver un ejemplo para que quede claro eso, ¿no? El valor conjugado. Bueno, su nombre dice, ¿no? Valor conjugado. Si yo tengo un número complejo A más JB, el valor conjugado se representa por un asterisco. Fíjense, aquí está el asterisco, ¿no? Y eso se llama número conjugado de un número complejo y simplemente se le cambia de signo, fíjense. ¿No? Aquí estamos cambiando de signo y aquí el signo del ángulo. Entonces ya al cambiarle el signo se llama número conjugado, que es simplemente el valor se le cambia de signo al número imaginario. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver los ejemplos. ¿Ya? Ahí están dos números complejos. Y me pide la suma, la multiplicación, la división y el valor conjugado. Entonces, vamos a hacer el valor conjugado, ya ustedes lo hacen el resto y lo comparamos los valores. Por ejemplo, el valor conjugado, ¿cómo se escribe? Sería así, Z1. Y aquí se le coloca un asterisco, ¿no? ¿A qué va a ser? Aquí me puede dictar, va a ser 2 más qué. Más J3. Ya. Y lo mismo con el otro, ¿no? ¿A qué va a ser igual Z2? 3 menos. 3 menos J5. Ya. La suma, ahora, ¿qué va a ser la suma? 2 menos J3
más 3 más J5. ¿Cuánto ahora es? 5 más J2. Ahora la multiplicación, ¿no? La multiplicación va a ser igual 2 menos J3 multiplicado por 3 a J5. ¿Cuánto sale eso? Bueno, eso ya, a ver, me dictan los resultados y 21 más J. ya, 21 más J. ¿Está bien así? ¿Jóvenes? Sí, a mí eso me salió. Y de la otra forma, de módulo y ángulo, módulo y ángulo, ¿cuánto sería su módulo? Hay que sacar 21 sería, ¿no? Y el ángulo sería de, ¿cuánto? 90 grados, ¿no? ¿Cuánto sale el ángulo? 21, y pico sale, ¿no? 21, no sé, coma 1 puede ser. El módulo y ángulo de esto, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? Bueno, aquí esos dos pendientes, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? No sé si estará bien, salió 8.5 grados. Ya, 21 y aquí 8,5 grados, ¿no? Redondeado sería 0,6. Ya. Y el inciso C, A mí me salió fracciones menos 9 sobre 34, menos 19 sobre 34 y J. y en números, Menos 0,26, menos 0,56 y J este es en este caso. menos 0,26 y aquí la parte imaginaria, Menos 0,56 J. ya. Hay dos formas de escribir, ¿no? El número complejo. Puede ser antes o después, no hay problema, ¿no? Por si acaso, ya, jóvenes. Creo que otros escriben por delante, ¿no?
Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes? Y por último nos falta el módulo y ángulo, ¿no? ¿Aquí cuánto estaría el módulo? ¿Cuánto sale el módulo y ángulo, jóvenes? El módulo sale 0,6183. 6183. Y a 62, y el ángulo. Menos 115,35. Eso sería entonces. ¿Alguna consulta, jóvenes, sobre este ejercicio de aquí? ¿Cómo se saca el ángulo? ¿Cuál? El ángulo. ¿Qué quiere del ángulo? ¿Cómo lo sacó la compañera? ¿Puede explicarnos la compañera que sacó el ángulo? Yasmín. En la calculadora donde tienen que ponerle en Shift, en el más hay un pol, arriba del más está escrito con amarillo pol, entonces le ponen Shift, pol, escriben el número real y le ponen coma, no punto, coma, y luego el imaginario, y ahí sale convertido. No sé si tienen una duda. Perdón. Uy, sí. ¿Lo puede volver a repetir, por favor? En la calculadora se van al botón del más, se fijan arriba, está escrito con amarillo POL, P-O-L. Sí, sí. Ya, entonces apretan el botón de Shift, el que está arriba, igual escrito de color amarillo, luego POL, y escriben primero el número imaginario. Luego ponen coma, que está entre los paréntesis, arriba hay una comidita de color amarillo, escriben Shift, coma, y luego escriben el número imaginario. No sé si le quedó claro. Sí, sí, gracias. Creo que aquí tengo una calculadora, voy a ver si lo pillo. De números complejos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, sigamos entonces. Ahora ya que sabemos números complejos, vamos a entrar a lo que son los fasores. Ya les había yo, ¿no es cierto? Cuando hicimos Euler, la identidad de Euler, ya hicimos una relación de una onda de corriente, ya sea de voltaje o lo que sea, con la identidad de Euler, que es un número complejo. Entonces, en eso se basa el fasor, ¿ya? El fasor dice que es un número complejo que aporta la información de amplitud. Amplitud, por si acaso, es lo que se llama también como, en números complejos, esto sería lo que se llama el módulo, ¿ya? Módulo, obviamente en ecuaciones de onda se llama amplitud, ¿se acuerdan, no? Que la amplitud, ¿no es cierto? Pero el número complejo vendría a ser módulo, ¿no? Entonces, un fasor es un número complejo que aporta información de amplitud y ángulo de fase de una función sinusoidal, dicen, ¿no? De una función sinusoidal. Y el concepto se basa obviamente en la aplicación de Euler, ¿no? Que Euler
ha relacionado matemáticamente, trigonométricamente, perdón, ¿no es cierto? Un número complejo a través de su ecuación, es esta que ya vimos, ¿no es cierto? Fíjense, entonces, ¿cómo yo, esta ecuación que se llama Euler, es igual a esto que es un número complejo, ¿no? Esto sería la parte real y esta sería la parte imaginaria, ¿no? De ahí parte un fasor, ¿ya? Que es la relación de una onda con un número complejo, fíjense. O sea, entonces podemos decir que el coseno de phi es la parte real de esta identidad de Euler, ¿no es cierto? Y el seno de phi es la parte imaginaria, de Euler, de la ecuación de Euler, ¿ya? Entonces aquí, fíjense, vamos a aplicar una corriente alterna. Esta es una ecuación de voltaje de corriente alterna, ¿no? Al aplicarle Euler, yo puedo decir que este es un número real. Todo esto es un número real, ¿no? ¿No es cierto? Es un número real. Puedo decir que la ecuación de onda de voltaje es igual a B máximo, y este coseno, fíjense, es lo que se asemeja con Euler, ¿no? ¿Sí o no? Fíjense, ¿no? Entonces, la ecuación de onda de voltaje es igual a B máximo por la parte real de este número complejo, ¿no? Porque este número complejo, fíjense, ¿cómo sería al aplicarle Euler? Sería igual, ¿no? De omega t más ángulo phi, ¿no es cierto? Más j seno de omega t más el ángulo phi. Entonces, fíjense, esto es Euler, ecuación de Euler. Entonces, pues estamos diciendo que esta ecuación de onda de voltaje es solamente la parte real de la identidad de Euler multiplicado por B máximo, ¿no? B máximo es un escalar que está multiplicando, ¿no es cierto? No sé si tienen una pregunta sobre la ecuación 1 del ejemplo. ¿Alguna pregunta que tengan? En el coseno no involucra la parte imaginaria. En el coseno no involucra la parte imaginaria. O sea, solo es real ahí. Claro, lo que estamos haciendo, voy a borrar todo esto, mira, voy a borrar todo esto. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. Esta ecuación ustedes la conocen, ¿no? Esta ecuación que está aquí en la 1, la primerita. Esa es una ecuación de una onda de voltaje, ¿sí o no? ¿Estamos claros hasta ahí o no? Sí. Ya, entonces, ¿cómo lo estamos escribiendo? Lo estamos escribiendo de una forma diferente, esta ecuación. O sea, lo que yo quiero es escribir esto de una forma diferente, pero aplicando la identidad de Euler. Entonces, esta ecuación de onda de voltaje dice que es igual a B máximo multiplicado por la parte real, solamente la parte real de este número complejo. Ah, ya lo entendí. ¿No? O sea, estamos escribiendo una onda de voltaje de una forma diferente. Pareciera más largo, ¿no? Pero es la única forma de relacionar, como se dice, número complejo con ecuación de onda de voltaje de corriente alterna. No sé si quedó claro. Eso tiene que quedar bien claro porque eso es la base del fasor. Sí, ingeniero, quedó claro. Muchas gracias. ¿Ya? O sea, digamos, obviamente yo lo puedo dejar aquí, como está este rectángulo, ¿no? Lo puedo dejar así. Pero lo que estamos queriendo hacer es cómo relacionar esto que ustedes conocen en el tema 7, cómo relacionar con el número complejo. Y lo que me permite relacionar esto con número complejo es esto que es la identidad de Euler. ¿Ya? Porque Euler, ¿no es cierto?, habla de coseno y seno, ¿no? Eso entonces es
la identidad de Euler aplicado, ¿no es cierto? Y ahora vamos a ver aquí, en base a eso, también puedo decir que, fíjense aquí, si tengo conseno, puedo decir que la ecuación de voltaje es igual a B máximo por la parte imaginaria, ¿no? Si tengo coseno, la parte real; si tengo seno, la parte imaginaria, ¿no? Entonces, ¿qué es un fasor? Fíjense, aquí vamos a ver qué es un fasor. En función de eso, vamos a ver qué es un fasor. Tanto en la ecuación 1 como en la ecuación 2 llamamos fasor. Se representa con esta letrita de aquí, que es un número complejo, fíjense, con B y una pestaña, ¿no? Se define como esto: B máximo por E elevado a la J de phi. Eso se llama fasor, en este caso, fasor de el voltaje, ¿ya? Si yo quiero escribirlo de esta forma, sería así, ¿no? Fíjense, desarrollando la identidad de Euler sería de esta forma, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, en la ecuación 1 y en la ecuación número 2 va a quedar lo siguiente: que el voltaje va a ser igual a la parte real de B. ¿Qué es B? B se define como B máximo por E a la J phi, ¿no es cierto? Multiplicado por E a la J omega T. Y la ecuación, ya sea en 2, va a ser la parte imaginaria, si es con seno. Estas dos ecuaciones son lo que son fasores, se llaman. Estamos escribiendo el voltaje en función de los fasores. ¿Alguna pregunta? Con un ejemplo esto va a quedar claro para decir ¿no? Pero se entiende, ¿no? Como se dice, la parte real, la parte imaginaria. No sé si. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿No le faltó el más phi en la ecuación 1 y 2? ¿Dónde? En E a la J, omega por T. ¿Le faltó qué dijo? El ángulo phi no le faltó. Ah, muy bien. No, por eso es esto, mire, fíjese, relaciónalo con esto más, mire. Este B, mire, si yo, ¿a qué es igual B? A ver, según los rectángulos, ¿a qué va a ser igual? Fíjese. B máximo, ¿qué más va a quedar? Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. Por E a la J phi, ¿no es cierto? Ahí está el ángulo phi. No sé si quedó claro o no. Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Bueno, con un ejemplo va a quedar más claro esto que es fasor para que se entienda. Miren, fíjense, dice ya. Entonces, miren, aquí dice, tengo dos funciones trigonométricas, Y1 y Y2. ¿Ya? Ambos tienen de común esto, miren, que es el ángulo principal, vendría a ser, ¿no? ¿No? Entonces, me pide lo siguiente: hallar la suma de estas dos funciones trigonométricas, usando trigonometría y usando fasores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo será? Aplicando trigonometría y aplicando fasores, esta suma. Aplicando trigonometría, miren, Y1 más Y2 va a ser igual a todo esto. ¿Cómo puedo simplificar esto de tal forma que tenga una sola ecuación? ¿No es cierto? Así, una sola ecuación sin esta suma. ¿Cómo puedo hacerlo, jóvenes? Bueno, ustedes saben más matemáticas que yo, aplicando las identidades trigonométricas, ¿no? Entonces voy a tener que, por ejemplo, aplicar este concepto: coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, más menos seno de alfa, seno de beta. Entonces, esto yo lo puedo desarrollar, ¿no? Porque este es como si fuera alfa, y este es como si fuera beta, ¿no? En la ecuación. Y lo mismo esto de aquí. Entonces, al desarrollar, voy a tener esto, miren. El 20 coseno de omega t va a ser igual a 20 coseno de omega t más coseno de 30 más seno omega t más seno de 30, ¿ya?
¿Y cuánto sale esto? Coseno de 30, ¿y cuánto sale seno de 30? Seno de 30, por ejemplo, es 0,5, si no me equivoco, ¿no? Esto no sé cuánto será, pero no importa, ya ustedes saben. Entonces sale 20 por coseno de 0,87 más 0,5 seno de omega t. Y he hecho 1. Ahora tengo que hacer el otro, 40. 40 coseno omega t más coseno de 60, y aquí lo mismo, ¿no? Tengo que hacer esto, ¿cuánto sale? Y esto creo que sale 0,5, si no me equivoco. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuánto sale? Esto sale. 40 coseno de omega t más 60 es igual a 40 por 0,5 menos 0,87 seno de omega t. Ahora tengo que sumar ambos, ¿no? Sumar ambos, fíjense, porque me pide la suma. Al hacer la suma, que es un proceso muy largo, me va a quedar lo siguiente, miren, simplificando ya, me va a quedar que esta es la suma, ¿ya? 44,72 del módulo por el coseno de omega t más 33 grados. Eso me sale la suma. Pero es muy largo hacerlo por trigonometría, ¿ya? Es muy largo. Y hagamos un valor para t igual a 0. ¿Cuánto sale esta suma? Va a salir igual a 44 por el coseno de 33. 43, ¿cuánto sale? A ver. Si t igual a 0. ¿Cuánto sale? 37,32. 37,32. Veamos si cumple, a ver ese igual. Aquí está la original, ¿no? Esta es la suma, ¿no? Fíjense, esta es la suma. Entonces, para t igual a 0, me tiene que dar el mismo valor, ¿no? Se supone, ¿no? Porque es una ecuación, ¿no? ¿Cuánto sale esto? La suma de ambos, obviamente, ¿no? 20 por coseno, esto se hace 0, por coseno de menos 30, más 40 coseno, esto se hace 0, coseno de 60, ¿cuánto saldría? Sale 37,32. Bueno, Eso, o sea, que está lo mismo, ¿no? Entonces, pero fíjense, para llegar de esto a esto, aquí todavía, fíjense, hay que hacer una serie de reemplazos y varias cosas, aplicando obviamente trigonometría, ¿no? O sea, si yo analizo, es muy largo hacer, como se dice, de la forma que ustedes conocen, pero vamos a ver enseguida cómo los fasores me simplifican los cálculos y vamos a sacar el mismo resultado. Miren, ¿alguna pregunta hasta aquí? Este es uso de trigonometría. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos entonces ahora con el uso de los fasores, mire, aplicando los fasores, ¿ya? Aquí tengo las dos funciones, ¿no es cierto? Y1 más Y2. ¿Y qué era el fasor? Aquí estoy sumando solamente en forma de fasores, ¿se acuerdan? ¿No es cierto? Estas son las formas de fasores. Un fasor era igual a la parte real de esto de aquí, ¿no? Entonces, haciendo eso, ¿qué voy a tener? Y1 va a ser igual a Y1 máximo por E a la J phi 1, que viene a ser igual a 20 por E a la J menos 30 grados, ¿no? Eso es el fasor número 1. Y el fasor 2 es Y2 máximo por E a la J2, que viene a ser 40 por E a la J60. Ahí tengo el fasor 1 y el fasor 2. Reemplazo aquí, miren, aquí tengo que reemplazar, ¿no? Esos dos fasores. Y reemplazando voy a tener, ¿cuánto me sale? Sumo estos dos, ¿no? Voy a tener, fíjense, 20 por E a la menos 30, a la J menos 30, más 40 por E a la J60. Esos son en fasores. Y haciendo el desarrollo voy a tener 20 por coseno de 30 menos 20 por seno de 30. Aquí voy a tener 40 coseno de 60 más 40 seno de 60, ¿no? ¿Y cuánto me sale eso? Mire, fíjense, ¿cuánto me sale eso? Y haciendo la parte, sumando la parte real, me sale lo que está aquí. 17,32 menos J10 más 20 más J46, ¿no es cierto? Entonces, sumo, ¿cuánto me sale sumando la parte real y la parte imaginaria? ¿Cuánto me sale sumando, jóvenes? 37,32.
37 y la parte imaginaria 24,6, ¿no? En módulo y ángulo sería así. El módulo y ángulo de este número complejo sería 44,72 y el ángulo de 33,43 grados, ¿no? Que se escribía de esta forma, si se acuerdan, aplicando la identidad de Euler, ¿ya? Si recordamos, ¿no es cierto? Y se escribía de la parte real de este fasor por E a la J omega T, así era el fasor, ¿se acuerdan, no? Cuando hicimos Y de T, ¿no es cierto? Entonces, aplico eso a esta ecuación y voy a tener que Y es la parte real de 44,72 más E a la J omega más 33,43 grados, porque Y es E a la J phi, si se acuerdan, ¿no? Entonces, la parte real de este número complejo es 44,72 más coseno de omega T, 33. Entonces, hemos sacado lo mismo, pero aplicando fasores. Esto, ¿se acuerdan de esto, no? Que es lo que hicimos con trigonometría. Analizando fasores nos da el mismo valor, ¿sí o no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna consulta, jóvenes? Ingeniero, al Sí, utilizar Euler elevado al ángulo, tiene que estar en radianes, ¿cierto? sí, sí. Así es. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo llegamos al fasor 44,72? Ya. Primero vamos a analizar esta fórmula. ¿Se acuerdan de esta fórmula o no? No, ¿no es cierto? Vamos entonces a la siguiente página, a la anterior página. Aquí está, fíjense, ¿no es cierto? Una onda de voltaje se puede escribir de la siguiente forma. Esta fórmula la vamos a utilizar. Fasor B multiplicado por E a la J omega T. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿O ven o no? Sí, sí. Ya, ¿y qué es fasor B? Aquí vamos a ver a qué se llama fasor B. Este es fasor B, miren. Todo esto que está aquí. Hasta ahí no tienen una duda, ¿no es cierto? Sí. Eso es lo que estamos aplicando, miren, estas dos ecuaciones que voy a marcar de naranja. Esas dos estamos aplicando nada más. Entonces, vayamos al ejemplo de fasores, ¿no? Aquí estaba, ¿no? Ya, ¿no es cierto? Aquí tengo, fíjense, al hacer los fasores tengo esto de aquí, ¿no? Esto vendría a ser, si usted analiza de forma matemática, 44,72 por E a la J phi sería, ¿no? Donde phi es 33,43. Ahora, ¿cómo llegué a esto? Fíjense, ¿se acuerda de esta ecuación que le mostré hace un instante o no? ¿Se acuerda de esta ecuación o no? Sí, sí. Eso es lo que estamos aplicando, miren, aquí está. Entonces, Y, que es la suma, es igual a la parte real de esto de aquí. Pero Y, ¿cuánto vale Y? Aquí lo voy a escribir así de forma más detallada, miren. Entonces aquí va a ser Y de T va a ser igual a la parte real de lo siguiente, miren. El fasor Y es todo esto, ¿no? O sea, es 44,72 por E a la J 33,43. 4 lo voy a poner. Ya, ¿y qué me dice la ecuación? ¿Multiplicado por cuánto? Aquí está la multiplicación. ¿Por cuánto multiplico eso? ¿Por cuánto multiplico?
por E a la ¿cuánto? Aquí está, ¿no? A la J omega T. Ya, entonces esto va a ser igual, la parte del real todavía no lo hago. ¿Cómo se hace esta multiplicación de ES? Coloco 4472. ¿Y cómo hago esa multiplicación de aquí de 2Es? ¿Cómo se hace? Se Se suman coloca una sola exponentes. E y ¿qué se hace? ¿Ah? Y se suma la Se exponente. suman. Se suman los exponentes, ¿no? Aquí sería J, sería omega T, estoy ordenando, ¿no? Omega T, más ¿cuánto? 33,43, ¿no? Esto sería igual a la parte real de 44,72. Aquí aplico Euler, este es Euler, ¿no? ¿Cómo se aplica Euler? Multiplicado por, ¿cómo sería esto? Euler, coseno de ¿cuánto? ¿Coseno de cuánto sería? Omega T Omega T más más 33. 33,4. Omega T más J 33, ¿no? 43. ¿No? Sin la J, ingeniero. Ah, sí, tienes razón, sin la J sería, ¿no? Ya, voy a borrar. Omega T más 33, ¿no? 43. ¿Y aquí qué más vendría? Más J que, Seno del mismo argumento. ya, no me alcanzó aquí, ¿no? Entonces, la parte real de esto, ¿cuánto sale al final? Entonces, la parte real es solamente el coseno sería, ¿no? Sí. Sería la parte del 44,72 multiplicado por el coseno, ¿no? Más 33,43 grados, ¿no? Eso es lo que hicimos, no sé si le quedó claro ahora. Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes? Bueno, ya quedó entonces más claro. Voy a borrar esto. Entonces, en el dominio del tiempo, fíjense, el fasor simplemente toma la información de qué eso quiero que aprendan. El fasor solamente toma esta información y esta información. ¿Qué información está tomando? De un número completo, de una ecuación de onda, el módulo, ¿y qué más? Eso, el módulo y el ángulo, aquí lo mismo. Módulo y ángulo. ¿Ya? Y así yo obtengo el fasor de una onda de corriente, onda de voltaje. Y con estos números complejos yo hago la suma, la resta, la multiplicación, lo que sea conveniente. ¿Alguna pregunta de cómo sacar el fasor de una ecuación de onda? ¿Preguntas? Bueno, entonces, los fasores se pueden sumar 20 más J 30 más 40. O sea, fíjense en este ejercicio que vamos a hacer de otra forma también, ¿no es cierto? Sería 20 más J 30 más 40 más J 60, ¿no? Y pasando al dominio del tiempo, me da esta ecuación de aquí,
que es lo mismo que el anterior. ¿Ya? Es 20. Tengo que convertirlo esto a módulo y ángulo, ¿no es cierto? Y sumarlo y me da este valor de aquí. ¿Ya? Bueno, vamos a ver unos ejemplos para que quede más claro. Yo tengo esta onda de voltaje. ¿Cómo será su fasor? Fíjense. El fasor de esa onda va a ser 20 y el módulo 60 grados. ¿Cómo será el fasor de esto? ¿Cómo va a ser el fasor de esto de aquí? 5 y ¿qué más? Menos 45. Ya. Esto de aquí. De seno lo convierto a coseno, miren. ¿No? De seno lo paso a coseno. ¿Y esto cuánto será? 100 menos 110 grados. ¿Esto de aquí cuánto será? Este negativo lo paso adentro. Y a 150 coseno de menos 120 es igual a menos 150 coseno de 60 grados. Y el fasor es esto de aquí. ¿Ya? Bueno, creo que no hay ni una duda, ¿no?, en cómo sacar fasores de una onda de voltaje o corriente, ¿o no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, ya sabemos sacar entonces fasores de la onda de corriente o voltaje. Ya esto de aquí lo vamos a dejar pasar porque simplemente son vectores. Ya, ahora vamos a ver otro concepto que es impedancia. ¿Ya? ¿A qué se llama impedancia en un circuito eléctrico alterno? Fíjense. ¿Ya? Se define como impedancia en un circuito eléctrico, dice la suma de la resistencia más reactancia, pero de forma compleja. ¿Se acuerdan cuando tenía yo un circuito RLC, que está aquí, ¿no es cierto?, con un voltaje alterno? Entonces, para sacar la impedancia, este circuito lo tengo que convertir en fasores, y prácticamente la simbología casi es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? ¿Qué es lo que varía? Fíjense. Que, ahorita vamos a ver aquí, página 13, lo que varía es que este voltaje lo he convertido en fasor B. Este voltaje lo he convertido en un fasor BL. Y lo mismo con esto de aquí. ¿Ya? Ahora, la resistencia se sigue manteniendo como R, ¿no? Pero este de aquí, miren, la inductancia se lo cambia por esto, por JXL, que es la reactancia inductiva, y el capacitor se lo cambia por menos JXC, que es la reactancia capacitiva. Y así yo ya tengo ya solamente fasores en este circuito. Yo con los fasores puedo aplicar suma, resta, multiplicación, división, la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y así me facilito los cálculos, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es la impedancia? Fíjense, la impedancia es igual a R más JXL menos XC. Eso se llama impedancia, ¿ya? Donde R es la resistencia, XL se llama reactancia inductiva, XC reactancia capacitiva, y la reactancia, recuerden que es esta la forma de calcular, ¿no? 1 sobre omega C o 1 sobre 2 pi por frecuencia por la capacidad, o omega por L o 2 por pi por frecuencia por inductancia. Entonces, eso es impedancia. ¿Alguna pregunta sobre impedancia, jóvenes? ¿Alguna pregunta, jóvenes, de impedancia? Su dimensión es ohmios, ¿no, ingeniero? Sí, la impedancia aquí dice es en ohmios, ¿no? Si la reactancia está en ohmios, ohmios ella, ¿no? Bueno, entonces, la impedancia de un circuito resistivo es igual a R. La impedancia de un circuito RL es R más JXL. ¿Ya? La impedancia de un circuito RC es R menos JXC. Y la impedancia de un circuito RLC, miren, es el completo, ¿no? Bueno, en realidad basta con saber la última ecuación, porque de ahí yo puedo eliminar, ¿no es cierto? Puedo eliminar, por ejemplo, si no tiene XL, elimino esto y queda la ecuación de arriba, ¿no es cierto? Esa es la más completa, ¿ya?
¿Alguna pregunta sobre impedancia? Bueno, ¿alguna pregunta sobre impedancia, jóvenes? Ahora vamos a ver qué es la admitancia. Miren, la admitancia dice que es lo inverso de la impedancia. ¿Qué es lo inverso de la impedancia? O sea, 1 dividido entre Z, ¿no? Entonces, lo inverso de la impedancia se llama admitancia. Y la admitancia es un número complejo. Separando esto de la parte real de la parte imaginaria, voy a tener así. O sea, como es un número complejo, voy a tener una parte real y la parte imaginaria. A la parte real se lo llama conductancia. Y a la parte imaginaria se lo llama G es conductancia y B es susceptancia. Este es B, pero aquí me equivoqué. Ese es B, no es S, ¿no? Entonces, la conductancia es lo inverso, dice, de la resistencia, y la unidad es el Siemens, y esta es la forma de calcular la conductancia. R sobre R cuadrado más X. X puede ser reactancia inductiva o capacitiva. La susceptancia B es lo inverso de la reactancia, ya sea inductiva o capacitiva, y esta es la forma de calcular, digamos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta entonces sobre admitancia, conductancia y susceptancia? Bueno, impedancias en serie. Cuando yo tengo más de una impedancia, fíjense, dos impedancias se pueden conectar en serie. Y las propiedades son las mismas, fíjense, que resistencias en serie. Circula una sola corriente por todo el circuito. Esa es la primera propiedad, ¿no es cierto?, de resistencias en serie. El voltaje total es igual a la suma de cada uno de los voltajes, ya lo saben, ¿no es cierto? Voltaje total es V1 más V2. La caída de voltaje se calcula multiplicado corriente por impedancia. Son las mismas propiedades prácticamente que vimos en circuitos eléctricos de corriente continua. Prácticamente son las mismas propiedades, ¿no? Misma corriente, suma de voltajes, caída de voltaje, y la impedancia equivalente, fíjense, es la suma, ¿no es cierto?, de cada impedancia en serie. Prácticamente son las mismas propiedades. Si tiene las mismas propiedades en serie, también tiene las mismas propiedades en paralelo, ¿ya? La impedancia en paralelo, lo mismo, ¿no? La corriente total es la suma de las corrientes, el voltaje son iguales, ¿se acuerdan, no es cierto? La corriente se calcula aplicando la ley de Ohm, ¿no es cierto? Y la impedancia equivalente se suma de forma inversa, prácticamente es lo mismo. ¿Alguna pregunta sobre impedancia, jóvenes? Bueno, cuando tengo impedancia serie de paralelos se hace lo mismo, ¿no? O sea, se agrupan, ¿no es cierto?, los que están en serie y así se van formando todo en paralelo. Aquí, por ejemplo, estos están en serie. Y obviamente esto está en serie y entre ramales están en paralelo, ¿no? Eso ya lo sabemos. Ya vamos a hacer ejemplos para que quede claro de todo lo que avanzamos. Aquí está el ejemplo, fíjense. Dice aquí el ejemplo, calcular la impedancia equivalente de este circuito, que tiene los siguientes valores. Ahí está el circuito. Entonces aquí es lo que realmente ya vamos a aplicar, lo que son los fasores, y va a quedar bien claro, ¿no es cierto?, cómo es su aplicación. Tengo un circuito en el dominio del tiempo, fíjense, donde la ecuación está en función, ¿no es cierto?, de seno o coseno, y tengo que transformarlo eso a fasores, y luego, obviamente, aplicar lo que vimos hace un instante, que es impedancias en serie paralelo, ¿ya? ¿Alguna pregunta o duda que tenga antes de empezar el ejercicio? Entonces tengo un circuito que está en el dominio del tiempo, se llama esto, ¿no? Tengo que pasar como se dice, al dominio de los fasores. ¿Y cómo se pasa? ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Fíjense, miren, ¿ya? Las resistencias se mantienen igual.
¿Qué es lo que varía? Lo que varía es esto de aquí. Esto se convierte en esto de aquí, ¿no? Y lo mismo pasa en las demás inductancias. Y los capacitores, ¿por qué se los reemplazaba? Por reactancias capacitivas de esta forma, con negativo, ¿no? Y obviamente, eso es lo único que tengo que convertir, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a ser convirtiendo? Por ejemplo, aquí miren este ramal, ¿quién me puede dictar la ecuación matemática de la impedancia Z1? ¿Cómo va a ser la ecuación matemática de la impedancia Z1? ¿Cómo será la impedancia Z1? ¿Alguien me puede decir? ¿Z1 a qué va a ser igual? R1 más R1, ¿ya más qué? J multiplicado por XL1 menos XC1. Creo que sí era. XL1 menos XC1, ¿no? Así sería, ¿no? ¿Ve? Y entonces obtenemos la impedancia del ramal 1. Y lo mismo tengo que hacer con los demás ramales, ¿ya? Esto es Z1, voy a llamar Z2, Z3 y Z4, ¿no? Tengo 4 impedancias. La cantidad de impedancia depende de yo cómo lo trato el ejercicio, ¿no? Porque las impedancias 2 y 3 la podía haber hecho una sola impedancia, ¿no? Pero lo voy a hacer en 2 impedancias, ¿ya? Entonces tengo que transformar el voltaje. ¿Cómo es el voltaje? Fíjense, ¿recuerdan qué información se hace para convertir a voltaje? ¿Qué información yo sacaba de la ecuación? De esta ecuación, ¿se acuerdan qué información tengo que sacar para convertirlo a fasor? La amplitud y el ángulo. Ya, la amplitud es esto, no todo esto de aquí, la amplitud. Y el ángulo viene a ser esto de aquí, ¿no? Entonces, convirtiendo a fasor, voy a tener lo siguiente, que es raíz de 2 por 230, esa es la amplitud. Y el ángulo pi tercio, dice, ¿no? Pi es 180, pi tercio sería 60 grados. Entonces, el fasor voltaje aquí va a ser igual a 162,6 más J 200, y convirtiendo obviamente esto de forma polar a número complejo, ¿no? ¿Alguna pregunta sobre el fasor voltaje? ¿Alguna duda, jóvenes, sobre el fasor voltaje? Ninguna, ¿no es cierto? Entonces sigamos. Ahora las reactancias. ¿Cómo se calculan las reactancias? XC1 es 1 sobre omega C1, ¿no? 1 sobre 2 por pi por frecuencia. La frecuencia dice 50 Hz, dice aquí, ¿no? La frecuencia es de 50 Hz, ¿no? Por 5 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto sale eso? Faradios. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? Hola, hola. ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto me da? Calculadora, jóvenes, ¿cuánto me sale? 636,6. Ya, 637. Y lo mismo tengo que hacer con el resto, ¿no? XC2, lo mismo, ¿no? Solo que cambio el valor de C2, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 1061. XC3, lo mismo, ¿no? 4 por 10 a la menos 6 farads, 796. O sea, haciendo lo mismo tengo las reactancias, ¿ya? Ahora tengo que hacer las reactancias inductivas, que solamente tengo dos, XL1 y XL2. Es omega por L1, velocidad angular es 2pi por frecuencia. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? 1,6 y XL2, 3,14.
Entonces ya tengo ya lo que son las reactancias. Ahora ya tengo que calcular, ¿no es cierto?, con eso las impedancias, Z1, Z2, Z3 y Z4. Por ejemplo, la impedancia Z1, ¿a qué va a ser igual en número? ¿Quién me puede decir así en número solamente? Dictármelo. Z1, ¿a qué va a ser igual? R1, que es 5, ¿no es cierto? 5 más la diferencia entre XL1, que es 1,6, y XC1, que es 637. Entonces, eso va a ser la impedancia Z1. Hagámoslo entonces la impedancia Z1. Es esta, ¿no es cierto? Z1, fíjense, es R1 más JXL1 más XL1. Reemplazando, ¿cuánto sale? Sale 5 menos J 635. 1 menos J 635. La impedancia Z2 sale 2 menos J 314. La impedancia Z3, 4 menos 1061. La impedancia Z4 menos J 796. ¿Alguna pregunta sobre estas 4 impedancias y cómo lo sacamos? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, una vez que tengo la impedancia, queda esto, ¿no? Miren, queda esta de aquí. Este es Z1. Estas dos impedancias, Z2 y Z3, la puedo agrupar por una sola impedancia. Y la Z4, Z equivalente a 1, ¿a qué es igual? A la suma de qué impedancia? La suma de Z2 más Z3, ¿cierto? Z equivalente a 1 a Z2 más Z3, sumando esto, miren, ¿cuánto sale? La parte real, ¿cuánto saldría? Así no la suma. ¿Cuánto saldría haciendo la suma? ¿Cuánto? Esta suma tengo que sumar, perdón. ¿Cuánto sale esta suma? La parte real. 6. Muy bien, 6, ¿no es cierto? 6, entonces aquí tengo 6 menos J 1058. ¿Ya? Ahora, estas 3 impedancias, ¿en qué están conectadas? ¿Qué conexión tienen las 3 impedancias? Z1, Paralelo. Los paralelos. Eso, este es lo paralelo, mire. Esta es la impedancia en paralelo. Entonces, ¿cuánto sale haciendo esta suma de números complejos? Fíjense, son números complejos, ¿no? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sale, jóvenes? ¿Cuánto sale, jóvenes? Una 1,224 menos 268,30 J. Corroboro. Ya, muy bien, entonces sale 1,22 menos J 268, ¿no? Sí. Ya, y el circuito quedaría así, ¿no? O sea, quedaría con una sola impedancia equivalente, que es esta de aquí, ¿ya? Aplicando la ley de Ohm, fíjense, tengo que la corriente es igual a voltaje sobre impedancia, o sea, el voltaje es unos 162 más 281 voltios, sobre la impedancia equivalente 1,22. Eso me sale 1,05 más 0,6. Esa sería la corriente que circula por el circuito, que vendría a ser en fasores 1,21 y un ángulo de 120 grados. Ahora, el circuito equivalente, fíjense, el dominio del tiempo es esto de aquí, donde el voltaje vendría a ser lo mismo, obviamente, ¿no? La corriente vendría a ser así, ¿no? 1,22 por el coseno de omega t. Omega es igual 2pi por frecuencia por t más el ángulo de 120 grados, que viene a ser 5 sectos de pi.
y R equivalente es 1,22 y la capacidad equivalente vendría a ser, obviamente hay que calcular aquí, bueno, hay que dividir, ¿no? Entre la capacidad, entre la reactancia capacitiva, digamos. Bueno, entonces si analizamos nosotros los números complejos nos permiten resolver este tipo de circuitos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? No, ingeniero. Eso de la impedancia, y lo demás nos ayuda a resolver, o sea, las ecuaciones. ¿Cómo no entendí? Que eso de la impedancia, la reactancia y todo eso nos ayuda solamente para resolver las ecuaciones. Claro, o sea, si analiza usted el circuito original, mira, voy a mostrar el original. Vamos a suponer que me diga calcular la corriente, esta corriente, ¿no? Obviamente, aplicando ecuaciones diferenciales es muy largo, ¿no? Pero aplicando fasores se simplifica y la corriente es igual a esta que hicimos, ¿no? Aquí está la corriente. Esa vendría a ser la corriente, ¿no? Esta de aquí. Y se simplifica, ¿no es cierto? Esa es la diferencia, ¿no? Nos ayuda a simplificar. Así es. Para eso son los fasores, ¿no? Bueno, para la siguiente clase vamos a empezar aquí, ya cómo obviamente aplicamos los fasores, solución de los circuitos de corriente alterna usando fasores. Dice, aquí tengo un circuito que lo planteamos ya en la anterior clase, ¿no es cierto? Con ecuación diferencial, sería muy largo. Ahora vamos a plantearlo con fasores y se simplifica, digamos, en algo muy simple, ¿no? Y eso vamos a avanzar, pero la siguiente clase. ¿Alguna ecuación, alguna pregunta? ¿Jóvenes? Ingeniero, del ejercicio ese que acabamos de resolver, el ángulo me sale un poco diferente. A ver, este de aquí. Sí, de la intensidad, cuando calculo la intensidad, Ajá. 1,21 y 120, a mí me sale el ángulo otra cosa, ¿Cuánto le sale? 29. Ya. A ver, aquí vamos a ver. Ingeniero, debe ser porque tal vez está en un cuadrante diferente y hay que sumar o restar 90 grados. Como un cuadrante diferente. Hasta aquí estamos bien esto, ¿no? De aquí sale todo, ¿no? ¿Esto sale así o no? Haciendo la tangente sale menos 29, sale. Ya. Mire, vamos a graficar esto, ¿no? El 120 grados. ¿Dónde está el 120 grados? Está aquí, ¿no es cierto? Aquí es 120 grados, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? O sea, esta ecuación es, este vector y es aquí. Está en el segundo cuadrante, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, más o menos por ahí. Ya, 120 grados es lo mismo que decir 5 sextos de pi, porque pi es 180. Multiplica, a ver, 5 por 180 dividido entre 6, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? 150. A 150 sale según. Sí. 940. ¿Cuánto sale? 150. 150. Ya, entonces ahí está el ¿no? ¿Cuánto sería entonces? 5 por 180, 900 dividido 6, 150. Aquí entonces, ¿cómo sería en función de pi? Los 120 grados, ¿cómo va a ser en función de pi?
O es que aquí sale 150 y no 120, eso quería que revisen aquí, Sale- por favor. 150,25. O sea, esto no es 120, sino 150, ¿sí? Sí. Sí, pero luego está bien porque sale 5 tercios en pi radianes. Ya 5 tercios. 150, pero ¿no? Ya, pero el ángulo. Esto entonces es 150, ¿no? Voy a corregir. Esto es 150, dice, ¿no? 150,25. Ya, Sí, sí. 150. 150, ya. Entonces, estos 150 grados es lo mismo que decir 5 sextos de pi, ¿ya? Obviamente, ¿no es cierto? Matemáticamente, si no me equivoco, coseno de 150 es lo mismo que decir, ¿cuánto me decía coseno de cuánto? De menos 29. Hola, hola, no sé, alguien me dictó un valor. ¿Cómo era? ¿Cuánto era? Tendría que ser de menos 30 de una vez. Ya. Coseno de 150 es matemáticamente lo mismo decir que coseno de menos 30, eso, ¿no? Y así le sale a usted menos 30, ¿eso? ¿Cuánto es coseno de 150? ¿Cuánto es coseno de 150? Menos raíz de 3 sobre 2. Menos, Raíz de 3 sobre 2. ya, y coseno de 30, ¿cuánto sale? Raíz de 3 sobre 2. Es lo mismo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Pero tiene que saber escribir bien la ecuación, porque si yo grafico esta gráfica, me dice, ¿no? En el eje cartesiano, 1,21 y el ángulo 150. Y yo sé que 150 está aquí. ¿Sí o no? Matemáticamente es lo mismo que decir aquí, menos 30, pero en realidad es 150 grados, ¿no? Porque así es como se grafica, ¿no es cierto?, un vector en el eje cartesiano. No sé si quedó claro con eso, joven. Hola, hola. Lo que el compañero tiene que hacer es que cuando le salga negativo el ángulo le sume 180. ¿Cómo si le sale negativo? Cada que salga negativo le sumo 180. No. Es que tiene que ver esto, pues. Estamos graficando esto, no sé si debes entenderme. ¿Cómo grafica esto? Porque esto me dice en qué parte está el ángulo. Y si yo grafico esto, ¿cómo interpreto ese 1,21? Este es el eje cartesiano, ¿no es cierto? 1,21 es el módulo. 150 grados quiere decir que está aquí el vector corriente. Y esto es 150 grados, ¿no? Que puedo decir que 150 grados es lo mismo que decir, por ejemplo, este ángulo de aquí. ¿Cuánto sale este ángulo? 90, 180 más 30. ¿Cuánto es 180 más 30? Menos 210 sería. Menos 210, ¿no es cierto? Menos 210 grados. ¿Por qué? Porque el coseno de 150 es lo mismo que coseno de menos. A ver, saquen coseno de menos 210. ¿Cuánto sale? Coseno de menos 210. Sale lo mismo, ¿no? Hola, hola. Sí, es lo mismo. Es lo que consigo. Ya, entonces ustedes tienen que hacer en función de esto de aquí para que les salga exacto. Si colocan menos 30 grados, no está bien escrito la ecuación, ¿no? Claro, matemáticamente en trigonometría sí, pero aquí en fasores no estaría escrito correctamente, ¿no? Es que cuando uno pone la tangente de ahí del resultado ese que salió, sale menos 30, por eso. No lo entiendo aquí cómo hizo esto de aquí. ¿Qué hace esto de aquí? Esto es lo real, ¿no?
150 grados está aquí, ¿no? Ingeniero, ¿Sí? no sé si le puedo yo responder al compañero. Ya, respóndale, por favor, usted ayudante de matemáticas, ¿no? El número imaginario, si te das cuenta, la parte real es negativa y la parte imaginaria es positiva. Imagina que eso es una coordenada en el plano, siendo la parte real X y la parte imaginaria Y. Ubica ese punto en el plano y ahí te vas a dar cuenta de que menos 30 más o menos, como que no va, digamos. Y tendrías que ahí ya darte cuenta cuánto sumarle. Por eso decías que cuando salga un negativo le sumaba 180 para que No sea igual. siempre, no siempre. Porque el negativo indica que tu ángulo va a estar en el sentido, en el sentido de la manecilla del reloj. Y el positivo indica que va a estar en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Pero ubica primero el punto, te vas a dar cuenta que está en el segundo cuadrante. Entonces, tu ángulo es positivo o negativo. Si es negativo, lo tomas en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, ¿qué dice eso? Que el ángulo va a ser 30, digamos, ¿no ves? En ese sentido. Pero como vos querés con el sentido de las X, lo que queda sería 150, digamos, porque 150 más el 30 en sentido contrario forma los 180. No siempre, porque si te sale positivo, si tuviese salido positivo el ángulo, por ejemplo, que te salga 30, digamos, ahí ya, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que sumarle a 90, 30 y te saldría 120. Ya. Todo claro. No sé si tienen otra pregunta más. Bueno, la calculadora, digamos, cuando son fasores van a tener cuidado en eso, ¿no? En dónde está ubicado el vector. Porque la corriente es un fasor, es un vector también, ¿no? Entonces, si colocan menos 30, matemáticamente está bien, pero está, digamos, interpretando de otra forma. Lo que pasa es que la calculadora, digamos, siempre lo reduce, como se dice, a ángulos de menor a 90 grados, ¿no? O sea, menos 210, con eso sí está correcto porque estoy ubicando en el cuadrante, ¿no es cierto? Es cuestión de matemática. Por ejemplo, miren, yo lo puedo escribir el mismo vector y de la siguiente forma, miren, en el eje cartesiano, obviamente, ¿no? Sabemos que está aquí. Sabemos que está aquí, ¿no es cierto? Este mide 30, sabemos eso, ¿no? Este mide 30. Pero gráficamente, obviamente, yo lo estoy explicando, ¿no? Ya, ahora, ¿cómo es la forma correcta de escribir? Uno les decía lo que ya dijimos, ¿no? Menos 210 grados. Por ejemplo, yo hago esto, miren, me va a decir cuánto sale hasta aquí. ¿Cuánto será ese ángulo que he recorrido yo? Aquí me puede decir, a ver. Serían 210 más 360 grados. ¿Cuánto es 210 más 360? 210 más 300, porque le da otra vuelta más, ¿no? 570 sale. O sea que yo también puedo decir que este vector I tiene un ángulo de menos 570 grados, porque le he hecho dar una vuelta más, ¿no? Ahora saquen cuánto es el coseno de menos 570 grados a su calculadora. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Lo mismo. Lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, trigonometría, ya, ¿no? Tienen que repasar y obviamente es una combinación de trigonometría y vectores más, ¿no? En la parte de los fasores, ya, para que no le pelen, como se dice. No sé si tienen otra duda. A lo último, ingeniero, capacitancia equivalente 1 sobre omega por XC. Ese Sí, XC, sí. ¿cuál de todos lo tomamos? De la impedancia equivalente, ¿no? Aquí lo voy a mostrar, a ver, aquí sería, ¿esto qué es? Esto es resistencia, se sobreentiende, ¿no es cierto? Resistencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Y esto vendría a ser la reactancia capacitiva XC, ¿no? 268, entonces sería igual a 1, omega, ¿cuánto era? Es 2 por pi, por frecuencia. ¿Cuánto es la frecuencia? 50, ¿no? Por 268, ¿cuánto sale?
¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale eso, jóvenes? $1,18 por 10 a la menos 5. 1,18 por 10 a la menos 5, ¿no? Ahora, eso es en faradios. ¿Cuántos serían minifaradios, en microfaradios? 11.8 microfaradio. ¿Cuánto? 11.88 microfaradios. 11,8 microfaradios sería, digamos, ya microfaradios. ¿No? ¿Qué otra pregunta tienen, jóvenes? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, sin más duda, continuamos la siguiente clase, jóvenes, ¿ya? Hasta luego, jóvenes. Listo, señor, hasta luego. Listo, nos vemos.